educación en tiempos de pandemia. Sin duda alguna, uno de los mayores retos que afronta el mundo es el de impartir educación en medio de una cuarentena global. El brote de virus ha desconfigurado las agendas escolares de muchos países. Frente a situaciones como esta, se presenta una oportunidad para reflexionar alrededor de los modelos educativos y su eficacia. Primeramente, debemos comprender que la educación puede abarcar varios aspectos, desde el modo de crianza, el comportamiento y la etiqueta, la formación académica, el nivel de estudios y la obtención de aprendizajes. En cuanto a su etimología, podemos concluir que se trata de adquirir información para transformarla en conocimiento guiado a potenciar las capacidades del individuo. En cuanto a los sistemas educativos, se busca que estos brinden una base académica de conocimientos generales, otorgando asesoría y apoyo al alumnado para generar competencias que lo preparen para desarrollarse en el ámbito laboral y social. El concluir con una formación académica se representa por medio de un diploma, con el cual se supone que el ciudadano es competente en el conocimiento general y además en un área de conocimiento específica, otorgándole la posibilidad de tener mayores oportunidades de conseguir un empleo con un sueldo bien remunerado. Hispanoamericanos Unidos informa que en países como Finlandia y Japón ponen en práctica sistemas educativos diferentes pero funcionales, haciendo que estos destaquen a nivel mundial en evaluaciones como PISA. Mientras que en Finlandia las horas de estudio se reducen y las tareas en casa son inexistentes para los jóvenes, en Asia los alumnos pasan más de medio día dedicando horas de estudio dentro y fuera del aula, además de participar en clubes y actividades de mantenimiento escolar. Pese a ser contextos diferentes, lo que tienen en común es el enfoque que se da a desarrollar al máximo las capacidades de cada alumno, dando importancia a todos los dones por igual, alentando su creatividad, confianza, participación, colaboración e individualidad. Estos países no solo buscan empleados competentes, sino también ciudadanos ejemplares. Algunos estudios mencionan que, mientras tanto, en México se ejecuta un sistema educativo similar al que se implementó hace 200 años, diseñado para la industrialización. Su propósito era generar trabajadores en masa, a quienes se les otorgaba una identificación de oficio para así considerarse alguien en la vida. Pues desde ese entonces y hasta ahora, muchas personas siguen creyendo que la inteligencia y la capacidad de una persona se mide con los números o resultados de una prueba. Sin embargo, este modelo no es del todo aplicable a nuestro contexto actual, lo cual además genera que no se estén cumpliendo las expectativas que se tienen respecto a dicho sistema educativo, pues cada vez es más común observar a jóvenes que rompen con esos moldes y estereotipos impuestos a lo largo de la historia. Con la llegada de nuevas tecnologías, frente a los jóvenes se encuentra una infinidad de información que rompe con las barreras geográficas, y algunos curiosos cuestionan si lo que se enseña y lee en base a los libros de texto académicos los están encaminando al verdadero aprendizaje. Fundación Learning plantea que de cada 100 mexicanos que ingresan a la educación primaria, solo 10 logran concluir una licenciatura, y de ellos, únicamente 2 una maestría. De esta forma, la riqueza del país se concentra en un 6% de la población, que desde siempre tenía las mejores opciones materiales. Hoy día, quienes se gradúan tienen muy pocas oportunidades de conseguir un puesto destacable, o bien son destinados a trabajar en áreas que no son propias de su carrera universitaria. Y finalmente, otros pocos afortunados emprenden y tienen éxito generando empleo. Ciertas personas creen que algunos programas como el Plan de Estudios Dual y la integración de clases y talleres de emprendimiento han sido agregadas a la lista de opciones y oportunidades que tienen los jóvenes para experimentar un poco con el campo laboral mientras continúan con su trayecto académico. Y aunque resulta muy conveniente para los estudiantes, estos se implementaron al sistema hace apenas 6 años. Ciertamente, la educación da pasos pequeños en comparación de lo rápido que avanza el mundo. Programas como estos son cada vez más populares entre los jóvenes, potenciando sus habilidades y su creatividad, aportando ideas originales para poder innovar y finalmente emprender, porque una cosa es clara: mientras que el capitalismo necesita esclavos, la sociedad requiere individuos con educación, que no solo cuenten con un conocimiento amplio, sino que sepan aplicarlo a su contexto actual. Se necesita de gente con visión para hacer crecer a su país.
pero para ello se requiere un perfil de ciertas características como el compromiso e innovación, entre otros. Pues en estos tiempos de cuarentena nos hemos dado cuenta que lo que no funciona para unos puede ser perfecto para otros. Por hoy, la educación virtual ya no es el futuro, sino el presente. Tanto los alumnos como el personal académico enfrentan el reto de adaptarse a un espacio virtual de aprendizaje. En México, los resultados no han sido favorables o no se ha cumplido con las expectativas que se tenían sobre ella. En la actualidad, se cuenta con la tecnología para hacer frente a una situación como esta, pero no todas las sociedades tienen acceso. Todo en el complejo sistema es dependiente de algo, y ese algo de algo más. La mala administración de los gobiernos en el ámbito económico da como resultado que no todo el alumnado pueda afrontar este tipo de educación. Un porcentaje de los alumnos que asisten de manera presencial no cuentan con equipos de computación, teléfonos celulares o internet en casa para seguir el paso a sus demás compañeros en esta modalidad, ocasionando una de las más grandes preocupaciones de las instituciones académicas, que un número considerable de alumnos deserten abandonando sus estudios. Por otra parte, esta situación solo ha potenciado algo que ya se estaba dando con cada vez más frecuencia, y es que un porcentaje de los desertores se adaptan mejor a una de las diversas modalidades en línea. Aquellos que aprenden más por YouTube y demás plataformas digitales experimentan con ser autodidactas, siendo selectivos con el temario de estudio y el tiempo que dedican a él, ya que la flexibilidad de este modelo es una de sus más grandes ventajas. Para finalizar, vale la pena decir que aunque vivimos en un mundo hiperconectado, todos estamos aprendiendo a adaptarnos con creatividad a esta realidad. El resto del alumnado y servidores educativos concuerdan en que no se podrá igualar una educación presencial, pues más allá de los conocimientos técnicos, resaltan la importancia de un desarrollo comunitario. El intercambio de información y las relaciones sociales son fundamentales en el crecimiento de un individuo. En conjunto con figuras como los maestros e instructores, se da una guía y apoyo a los estudiantes. Evidentemente, la educación y otros aspectos de la vida cotidiana no volverán a ser los mismos. Este hecho histórico permanecerá en la memoria de la sociedad. Y en cuanto a la educación, una acción benefactoria para ambos tipos de alumnado, los que se adaptan a la educación a distancia y los que no, sería seguir impulsando y promoviendo programas como el dual y de emprendimiento, capacitando y desarrollando a los estudiantes competencias que sean aplicadas no solo en el ámbito laboral, sino en su día a día. Que el fin del sistema educativo sea brindar una educación igualitaria, básica y en medida de lo posible, personalizada, puliendo las habilidades y talentos al mismo tiempo que ofrecer las áreas de oportunidad adecuadas. Con la experiencia adquirida, se puede apuntar a que en un futuro la educación virtual sea tan eficaz como la presencial, que las plataformas y los contenidos multimedia sean tan educativos y funcionales como los implementados por los maestros, para así posibilitar la modalidad en línea como una opción viable para los estudiantes que lo requieran. En conclusión, podemos decir que el futuro muy posiblemente se encuentre en implementar ambas modalidades en un mismo espacio, para así enriquecer el aprendizaje. La relación entre arte y tecnología es un hecho histórico. La animación, los efectos visuales, la producción musical e incluso la creación de piezas volumétricas a base de impresoras 3D son algunos de los ejemplos en los que las artes involucran el uso de la tecnología. Asimismo, uno de los usos que predominan actualmente de la tecnología en relación con las artes es el de la difusión y comunicación de las mismas. El teatro, la música, la plástica, la literatura son algunas de las artes que aprovechan este recurso como un puente tanto comunicativo como expresivo que se difunde de manera digital. Ahora bien, además de los aspectos positivos que puede arrojar el uso de la tecnología en las artes,
hay ciertos puntos que no resultan tan favorables, como la parte del espectador, que si bien recibe una amplia opción de acceso al arte desde la comodidad de su casa, con las diversas opciones de streaming, el hecho de perder esa experiencia de ir, sentarse en la butaca y dejarse envolver por la energía o sensibilidad de estar frente a una obra de arte en viva expresión es algo que le resta mucho al fenómeno estético apreciativo. Otro punto negativo es la cuestión del consumo de las artes y de la cultura, no solo en México, sino en varias partes de Latinoamérica y el mundo, que en palabras de personalidades como el historiador cultural Morris Berman, el sociólogo Zygmunt Bauman o el propio Noam Chomsky, en los últimos tiempos se ha convertido en un consumismo capitalista de masas, efímero y sin sustancia, que consideran al arte como un mero entretenimiento, teniendo como consecuencia que ante dicha cultura decadente, los buenos contenidos culturales y artísticos no reciban el mismo apoyo en la red que otras propuestas más populares y de muchísimo menor valor cultural. Finalmente, un punto que muchas veces no tenemos a la vista es que actualmente hay personas y sociedades o grupos sociales completos que no cuentan con la facilidad de acceso a este tipo de contenido digital, puesto que según un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica, la condición humana, las tarifas, los hábitos, son 3 elementos que determinan el nivel de conectividad, y estos elementos, hoy en día, se encuentran en una asimetría profunda en el mundo. En conclusión, la relación entre arte y tecnología se presenta actualmente como una pieza fundamental en el aspecto pedagógico y expresivo, que permite llegar al espectador, algo que resta mucho al fenómeno estético apreciativo, pero que aún así brinda diversas opciones muy interesantes de streaming, y que muy probablemente evolucionen a manifestaciones más profundas. Para terminar, hago la invitación a observar cómo en varias partes del mundo domina el consumismo capitalista de masas, que por muchas razones sería beneficioso contrarrestarlo y apoyar el contenido artístico de calidad, pues este no nos brinda solo entretenimiento, sino también nos ofrece un bienestar tanto educativo como de sensibilidad para nuestro ser. Por último, me gustaría alentar a las distintas autoridades a tener un mejor panorama de la condición humana, las tarifas y los hábitos de grupos sociales completos que no tienen facilidad de acceso a este tipo de contenido digital, para que así se les otorgue un mejor nivel de conectividad y fortalezcamos la difusión y comunicación de las artes en todas sus dimensiones y para bienestar de todos.